Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Capítulo 1. Recuerdo los inicios como una sucesión de ascensos y caídas, una mínima variación entre latidos fuertes y otros temerosos. Después de haber hecho caso a sus peticiones en la ciudad, en un estado de euforia, me sobrevinieron 2 días de verdad malos. Días en que se renovaron las dudas y sentía que me había equivocado. En este estado de ánimo hice la accidentada y sinuosa travesía que me condujo al lugar en que un coche de la casa me recogería. Era un coche cómodo que habían alquilado para mí, según me dijeron, y que me esperaba en el ocaso de una tarde de junio. Mientras atravesábamos, a esa hora de un hermoso día, la campiña, cuyo dulzor veraniego actuaba de bienvenida entrañable, mi ánimo revivió y al entrar en una avenida encontró un alivio, lo que probaba lo bajo que había caído. Supongo que esperaba o temía algo tan espantoso que lo que recibió fue una gran sorpresa. Recuerdo como una impresión agradable en extremo la fachada amplia y despejada, las ventanas abiertas con las cortinas de amplio vuelo y las sirvientas que se asomaban. Recuerdo el césped y las flores radiantes, y el crujido de las ruedas en la gravilla, y las copas arracimadas de los árboles, por encima de las cuales los grajos volaban graznando bajo el cielo dorado. La escena poseía una grandeza que la alejaba de mi humilde casa. Enseguida apareció en la puerta, con una niña de la mano, una persona que saludó con una reverencia tan decorosa como si yo fuera la señora o una visita distinguida. En la calle Harley me habían descrito someramente el lugar, y eso, según lo recordaba, me hizo pensar que el propietario era aún más caballeroso, y me dio la idea de que lo que iba a disfrutar sobrepasaba sus promesas. No recaí hasta el día siguiente, pues la presentación de la más joven de mis pupilos me llevó, cual en brazos del triunfo, durante las horas siguientes. Desde el primer momento, la niña que acompañaba a la señora Gross me pareció una criatura demasiado encantadora como para no pensar que era una gran suerte el tener que convivir con ella. Era la niña más hermosa que había visto. Más tarde me pregunté por qué mi patrón no había puesto más énfasis en ello. Dormí poco aquella noche. Tan excitada estaba, lo que también me extrañó, según rememoro, y persistió y se sumó al sentimiento de liberalidad con que me trataban. La espaciosa habitación, una de las mejores de la casa, la cama amplia, tal como la había imaginado, los cortinajes bordados con figuras, los espejos de pie en los que por primera vez podía verme de pies a cabeza, todo me sorprendía, como si fuera el atractivo más maravilloso de mi pequeña responsabilidad o como si fueran dones. Se añadía también, desde el primer momento, que yo mantuviese con la señora Gross una relación a la que había estado dando vueltas a mi manera en el coche. Lo que en el primer contacto me hubiese hundido de nuevo habría sido el verla tan excesivamente feliz de conocerme. Me di cuenta enseguida de que estaba tan contenta, una mujer firme, simple, llana, limpia y hacendosa, que se cuidaba mucho de mostrarlo a las claras. Me pregunté entonces por qué no habría de demostrarlo, así como que, con premeditación y con recelo, podría haber hecho que me sintiera incómoda. Pero era un consuelo que no hubiera nada inquietante en algo tan beatífico como la imagen radiante de la niña, la visión de cuya belleza angelical era la causa principal de la inquietud que, antes de que amaneciera, hizo que me levantara varias veces y caminara por la habitación para asimilar la situación y pensar en el futuro, para ver desde mi ventana al suave amanecer veraniego, para contemplar las zonas de la casa a las que la vista alcanzaba, y para escuchar en la noche que se desvanece el canto primero de los pájaros y la posible repetición, dentro y no fuera, de uno de 2 sonidos no tan naturales como había imaginado que escuchaba. Hubo un momento en que creí reconocer, débil y lejano, el llanto de un niño. En otro, me encontré sobresaltada por ligeros pasos ante mi puerta. Pero tales imaginaciones carecían de fuerza y podía desecharlas, y solo a la luz, o a la sombra debería decir, de otros sucesos posteriores regresan. Vigilar, enseñar, formar a la pequeña Flora significarían con toda evidencia una vida feliz y útil. Habíamos acordado abajo que, después de esa primera noche, me encargaría por supuesto de ella, estando su camita blanca ya preparada en mi habitación. Me había comprometido a todo lo que se refería a su cuidado,
y esa era la última vez que dormía con la señora Gross, y eso solo por consideración hacia ella de naturaleza tímida, y para quien yo era una extraña. A pesar de la timidez, sobre la cual la misma niña, del modo más peculiar del mundo, había mostrado franqueza y coraje, permitiéndonos, sin signos visibles de incomodidad y con la dulce serenidad de uno de los querubines de Rafael, que discutiésemos, que se la acachásemos y que decidiéramos por ella, intuí que le caería bien. Era en parte por aquello, por lo que la señora Rose me gustaba. La alegría que sentía por mi admiración y asombro a la hora de la cena en la mesa con los 4 velones, y mientras mi pupila, sentada en una silla alta y con un babero, miraba resplandeciente entre ellos al mismo tiempo que se tomaba la leche y el pan. Naturalmente, había cosas que en presencia de Flora solo podían pasar entre nosotras, como miradas prodigiosas y agradecidas, alusiones oscuras y tangenciales. ¿Y el niño? ¿Se parece a ella? ¿Es tan extraordinario? Habíamos acordado no halagar abiertamente a ninguno de ellos. Bueno, señorita, de lo más extraordinario. Si piensa bien en esta, y permaneció ahí con un plato entre sus manos, radiante ante nuestra compañera que pasaba de una a otra su mirada candorosa, y que nada albergaba que nos enjuiciase. Sí, ¿y si así hago? El joven caballero la absorberá. Bueno, creo que para eso vine aquí, para dejarme llevar. Me temo, sin embargo, recuerdo que sentí el impulso de añadir, que me dejo llevar con total facilidad. Me dejé convencer en Londres. Aún puedo ver la cara ancha de la señora Gross cuando lo escuchó. ¿En la calle Harley? En la calle Harley. Bueno, señorita, no es la primera y no será la última. No pretendo, esbocé una sonrisa, ser la única. De cualquier modo, el otro pupilo, según tengo entendido, llega mañana. Mañana no, el viernes. Llega, al igual que usted, en coche, a cargo del guarda, y ha de estar esperándolo el mismo carruaje. Quise entonces saber si lo apropiado, así como lo agradable y entrañable, no sería que estuviese esperando con su hermanita el transporte público, proposición a la que la señora Rose asintió tan de corazón que de algún modo tomé como prueba tranquilizadora, jamás desmentida, gracias a Dios, de que podía contar con ella en cualquier circunstancia. Qué feliz era que estuviese yo aquí. Lo que al día siguiente sentí no fue, supongo, nada que pudiese calificar de reacción ante la alegría de mi llegada. Era a lo sumo una ligera opresión producida por un enjuiciamiento más cabal de la situación conforme recorría, observaba y me familiarizaba con las nuevas circunstancias. Tenían, por así decirlo, una extensión y un peso para los que no me había preparado, y en presencia de los cuales me encontré, repentinamente, algo asustada al tiempo que orgullosa. Las lecciones regulares, en medio de esa agitación, se resintieron bien, es verdad. Pensé que mi primera obligación era, con las argucias más sutiles, ganarme a la niña en el sentido de que me conociera. Pasé el día con ella afuera. Decidimos, para su satisfacción, que solo ella me enseñaría el lugar. Me mostró todos los rincones, las habitaciones y los secretos, mientras hablaba de manera infantil, deliciosa y graciosa, con el resultado de que en media hora habíamos congeniado. A pesar de su juventud, me sorprendió su confianza y coraje por el modo en que avanzaba por las salas vacías y largos pasillos, por escaleras de caracol que me obligaban a detenerme, e incluso me llevó a lo alto de un torreón cuadrangular almenado en que me mareé. Y ahí su tono musical, su disposición para contarme muchas más cosas de las que ella preguntaba, resonó. No he vuelto a ver a Blythe desde el día en que me fui. Me atrevo a decir que, para mis envejecidos y sabios ojos de ahora, perdería grandeza. Pero conforme mi pequeña guía, con su pelo dorado y vestida de azul, se desenvolvía con agilidad por las revueltas de la casa y recorría los pasillos, tuve la impresión de que era un castillo de aventuras habilitado por un duende travieso, un lugar que de algún modo, por continuar con la joven idea, adquiriría el color de los libros de cuentos de hadas. ¿No era eso simplemente un cuento ante el que me había dormido y soñaba? No, era una casa grande, antigua y fea, pero aún confortable, que contenía partes de un edificio aún más viejo, desplazado y utilizado a medias,
en el que soñé que estábamos perdidos como un puñado de pasajeros de un gran barco que se hunde, y yo curiosamente estaba al timón.